Gracias por estar en sintonía de Luxor TV y las cosas se están poniendo un poco complicadas ya que la SEC acaba de anunciar varias criptomonedas que ellos consideran que son security. En el video anterior les hablé sobre los tokens security y los tokens utilities. Tenemos un problema serio, chicos y chicas. Vamos con la noticia. El exchange estadounidense Robinhood, que se utiliza para hacer intercambios de criptomonedas y de tokens, ha deslistado las siguientes criptomonedas y tokens de su sistema de intercambio. Tenemos a Polygon Matic, tenemos a Cardano ADA y tenemos a Solana Sol. ¿Qué viene ahora? Bueno, complicaciones para esas tres monedas dentro de los Estados Unidos. Esto no quiere decir que no van a poder operar en otros lugares del mundo. Todos los exchanges de Estados Unidos están tomando medidas drásticas con estas tres monedas y otras más que anunció la SEC. La SEC se ha convertido en un Terminator que va detrás de todo el mundo cripto. Eso no quiere decir que Bitcoin o Ethereum estén completamente libres de esta realidad. De momento no están persiguiendo a estas dos criptomonedas. Recuerden que persiguen son a las criptomonedas o token que representan un valor o que ellos dicen que son un security, que se utiliza para inversión. Quiere decir que la persona pone un dinero y va a recibir algo a cambio en el tiempo. Este es el problema más grave que tienen los proyectos de criptografía al día de hoy. Sobre todo las monedas, no el protocolo. Recuerden que el protocolo es otra historia. Y esta historia del protocolo es la siguiente. Ethereum tiene su protocolo y es la que utilizan muchos proyectos para desarrollar sus cadenas de bloques. Polygon tiene su protocolo que está en la capa 2 y que utiliza el sistema Plasma de Ethereum para poder funcionar y trabajar. Esto quiere decir que el protocolo no es lo que están persiguiendo. Lo que la SEC está persiguiendo son todos aquellos tokens que sean un security o todas las criptomonedas que representan un security, porque están entrando en competencia, adivinen con quién, con el dólar. Y recuerden que el dólar muy pronto va a lanzar su sistema. Recuerden que el dólar va a lanzar muy pronto su aplicativo tecnológico llamado FedNow. Y ahí es donde yo hago la relación porque están presionando tanto a las criptomonedas y a los tokens con esto de que son security. En realidad, Mati, yo no veo que sea security por ningún lado. Porque básicamente es el token que se utiliza para pagar el gas dentro de esa cadena de bloques. El problema no es el protocolo, porque Ethereum tiene su protocolo de Proof of Stake para operar la cadena de bloques en capa 1 y en capa 2 tiene a Polygon y otros proyectos que se pegan, que utilizan también el Proof of Stake. El protocolo no es el problema. Lo que persigue la SEC son todos los tokens que sean security, que representen un valor o una inversión para las personas que lo tienen. Es allí donde viene el problema. Pero en realidad te digo algo. Yo no creo que Polygon Matic sea un security. Porque si fuera así, ellos lo estarían anunciando. Más bien es un token de utilidad. Porque se utiliza para pagar el gas dentro de esa cadena de bloques. La cadena de bloques de Ethereum tiene su propia criptomoneda que se llama Ether. Como ellos son los desarrolladores de esa cadena de bloques, todos los Ether que se crean son Ether de utilidad para pagar el gas dentro de esa cadena de bloques. Lo que pasa es que Polygon es una blockchain de capa 2 que utiliza el sistema Plasma, pero es un token ERC20 y está conectado con Ethereum en capa 1. Quiere decir entonces que la SEC piensa que Polygon Matic es un security. Polygon Matic es un token y cada Matic se utiliza para pagar el gas dentro de esa blockchain de alta velocidad
que realiza 65.000 transacciones por segundo. No sé por qué la SEC los persigue. Lo único que se me viene a la mente es que sea una competencia para el FedNow que sale en julio y por eso le están poniendo el pie firme a todas estas cadenas de bloques por el sistema de velocidad que tienen. Como Matic maneja 65.000 transacciones por segundo y se espera que FedNow trabaje a una velocidad similar o un poco más rápida, será por esto que ellos quieren controlar esa tecnología y permitir solamente que el FedNow sea la wallet digital de todos los ciudadanos de Estados Unidos. Si tienes interrogantes sobre este tema en particular que he tocado el día de hoy, déjamelo en la cajilla de comentarios y te agradezco mucho que me regales un like y sobre todo un me gusta y actives la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que lanzo un nuevo video. Será que nos vemos pronto en otra entrega sobre el universo de la criptografía. Muchas gracias.